Bueno, hola, yo soy David. Hice parte del curso de fotoestenopeica del 2023. Eh, Nada, yo me entero, en realidad yo ya venía experimentando con la fotografía estenopeica, conocía algo de la técnica, había hecho algún par de cursos muy cortitos. eh, para 2022, diciembre, me parece, noviembre, diciembre, a finales, no estoy seguro, vine a una muestra. Fue la primera vez que vine yo al predio porque no, bueno, evidentemente no soy argentino, soy colombiano, no tenía ni idea de lo que era esto. Pensé que era un lugar como de cosas culturales, digamos. Eh, bueno, vine porque vi que había una muestra de fotografía escenopeica, vine, vi la muestra, me pareció muy copado lo que vi. eh, y empecé a seguir en Instagram la página del Conti y la página de la ESMA, y vi que tenía como mucho active, eh, no sé, recitales, obras de teatro, bueno, un montón de cosas visuales. Eh, Así que, nada, empecé a seguir y de repente me encuentro con una convocatoria, en realidad dos. Recuerdo que primero me interesé por una convocatoria de videoarte que hubo en su momento, y después, gracias a que medio que comencé a seguir por ahí, me apareció la de fotografía escenopeica y dije, voy de una. Porque, porque bueno, por un lado, pues es gratuito. Y al ser gratuito, pues nada, es, o sea, mucho mejor para nosotros. Porque muchas, digamos, de las personas que estamos trabajando en esto, pues eh, una cursada anual te puede costar un montón de guita, ¿no? Así que bueno, presenté la propuesta, porque era como por convocatoria, presenté la propuesta, me aprobaron la propuesta y me dijeron de asistir y empecé a asistir. Algo que me parecía muy interesante o algo que yo quería, que fue algo que se dio después, pero bueno, ahora más adelante cuento, eh, fue nada, pues que quería compartir esa experiencia con un grupo, digamos, de manera más constante, porque en las otras cursadas, ponele que eran 4 días, y en 4 días de repente no alcanzas a vincularte de manera muy profunda con los compañeros o con las compañeras o la gente que asiste al taller. En cambio acá pues fue una cosa de todo el año, ¿no? Eh, Así que nada, arranqué con la experiencia que ya tenía, a hacer ciertas cosas, también a hablar digamos, con la gente que venía, y empezamos a entablar como digamos, unas relaciones vinculadas un poco también a esto de la fotografía, pero también digamos a una noción creativa, digamos, ¿no? Bueno, con Leo también, eh, y bueno, con los compañeros en general, y empezamos a generar ciertos, como ciertas formas de trabajo, empezamos a conocer el trabajo de cada uno, eh, pudimos, digamos, con nuestras cosas participar de algunos proyectos afuera también, como, bueno, fuimos a ferias, nos invitaron en realidad, fue una feria que fue acá, otra feria que fue en Art Media, me parece, bueno, no recuerdo bien dónde fue, pero Migra, que es una feria muy importante de Buenos Aires, donde también nos dieron un espacio por representar, digamos, el espacio que es la ESMA, que eso es otra cosa que a mí me faltó hablar, y es que cuando yo llegué, incluso cuando empecé la cursada, yo no tenía ni idea que era la ex-ESMA. Sí, de hecho me parecía un nombre raro. Cuando yo decía ex-ESMA, no profundicé mucho, y en una de las sesiones del curso, me, Leo nos propuso hacer la visita guiada.
Entonces hicimos la visita guiada y ahí recién me enteré de todo lo que había pasado en este lugar, de lo que significaba el predio y de lo importante que era, ya estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? Lo importante que es esa vuelta de tuerca de ser un lugar del horror a convertirse en un espacio para la devolución a la gente. Entiendo también ya, o sea, ahí entendí también por qué las actividades son gratuitas, ahí empecé a entender todos los lugares que funcionan acá, hijos, las madres, el Instituto de Antropología Forense, bueno, el Centro Haroldo Conti, todas las, digamos, ¿cómo se dice?, las organizaciones que empiezan a funcionar acá adentro y cómo esto le da otro sentido al predio, que es un predio hermosísimo, que está lleno de historias horribles, pero que digamos, es muy importante o muy interesante cómo desde estas instituciones que mencioné antes, se da ese giro de 180 para convertirlo en un lugar, digamos, de la vida y de la cultura, y no lo que era antes, ¿no? Entonces, nada, eso como que también se vincula evidentemente con el trabajo de los compañeros en general, memoria, derechos humanos, todo ese tipo de cosas, por más de repente que vos no estés interesado o interesada en tocar esos temas en tu trabajo, de alguna manera el espacio también te toca a vos, ¿no? Y algo de eso te queda. Así que nada, bueno, mi experiencia en el taller fue muy copada, muy interesante. La verdad, fue un muy lindo año, digamos, en la cursada, ¿no? Porque sabemos cómo viene la mano, ¿no? Pero, digamos, a nivel grupo y a nivel proyectos, nada, muchísimo aprendizaje, generé vínculos, amistades, de ahí pude también, digamos, salir y trabajar un poco de eso también, conseguir, digamos, contactos para la movida artística, qué sé yo, bueno, un montón de cosas. Hicimos fanzines, hicimos, bueno, un montón de fotografía. Después la cosa como que viró y ya no solamente pasaba o se quedaba en la fotografía, sino intentábamos generar cosas que fueran más allá de eso. Y bueno, estuvimos un año completo, el grupo todavía seguimos asistiendo a algunas sesiones y cosas especiales que hay. Bueno, por ahí también pude con una compañera dar un taller de cianotipo en este lugar, que para mí fue, digamos, muy importante. Por suerte vino mucha gente y salió muy bien. Digamos, lastimosamente ahora la situación acá adentro y por el gobierno actual, no sé si esto va a quedar o no, pero bueno, lo tengo que decir. El tema de poder, digamos, activar desde ese lugar se ha puesto muy complicado, muy complejo, porque definitivamente pues nosotros nada, hacemos las actividades que hacemos con todo el gusto porque nos gusta hacerlo, pero bueno, también necesitamos vivir un poco de estas cosas. Y bueno, ese panorama se ha vuelto un poco complejo, pero creemos, o creo, con mucha fuerza en que la cosa se va a solucionar y van a venir mejores tiempos, ¿no? Y nada, al final, bueno, después de esto que me queda un montón de trabajo de todo lo que hice el año pasado. Digamos, un poco de manera muy intuitiva, fui haciendo cosas, me quedó mucho material para comenzar a pensar cómo organizarlo, cómo archivarlo, cómo activarlo para convertirlos en proyectos que sean susceptibles
de convertirse en obra y ser mostrados eventualmente. Y por mi parte, pues yo sigo con la práctica, me sigo hablando con mucha gente de acá, afuera, digamos, del Conti. Hemos organizado cosas y lugares para mostrar nuestras producciones que vienen un poco de acá, pero también con lo que nosotros seguimos haciendo. Así que nada, muy contento, con mucho aprecio, mucho aprecio. Bueno, yo creo que llegué, tengo recuerdo más o menos, me acuerdo que llegué por redes sociales, sé que en algún lugar me salió alguna publicación o algo del taller en sí, y me gustó porque era bastante como experimental lo que es estenopeica. Y así buscando lo encontré, me costó un poco ver cuándo era que empezaba, y lo encontré, no sé, a principio de año, me terminé anotando, después vine, me gustó, y la verdad creo que lo que más me gustó del taller en sí es como la experiencia de conocer un grupo que también le gusta la fotografía. Y medio como que es raro porque es de estenopeica, pero siento que lo que saqué más fue, en vez de la técnica estenopeica, todo eso, que sí lo aprendí, más en sí lo que es como cómo hacer un proyecto y cómo pensar el arte en el arte en sí. Que me gustó más eso, como que tiene una mirada más hacia no lo técnico, sino lo más, como el marco teórico sería, como que pensar en la obra. Y eso a mí me encantó. Entonces me llevaría, la verdad, esas dos cosas. Conocer un grupo de gente que tiene gustos afines y también como que ensayar y practicar sobre ese marco teórico. Y bueno, yo ahora lo que voy a presentar en sí es es como, no es una foto, es una imagen que en realidad lo que hace es sacarla como todos los desaparecidos y toma en base a las caras que hay documentadas como una cara que es el promedio de esas personas, de esos desaparecidos. Que en el sentido de este sería darle como una cara a lo que sería el número de esos 30.000 desaparecidos. Como para tener una idea de la magnitud de las vidas que se perdieron, básicamente. Y en eso también siento que aprendí bastante, porque todo lo que es puntaje yo no sabía cómo era ni qué tan complicado es, y ahí me di cuenta de que tiene bastante temas que tener a flote. Entonces creo que con eso también como que saqué mucho que no era lo que pensé que iba a sacar, que es de fotografía, sino más de todo lo demás que no lo ves. Y eso está buenísimo para mí. Bueno, llegué al taller, me enteré a través de la gacetilla de prensa del Conti. Creo que el taller se llamaba Taller de Ensayo Estenopeico y me llamó la atención y me postulé para participar. Sí, seguí al Conti, es un espacio al que suelo venir, y me enteré así. Y mi experiencia fue en el 2023, que participé del taller. Fue una experiencia muy linda, fue un grupo también muy lindo, también de docentes, que fue una experiencia de hacer mi primera cámara estenopeica, también de estar en un laboratorio de fotografía que no había estado nunca. Y fue muy lindo el proceso de armar la cámara, de ir construyéndola entre todos y también de estar en el laboratorio y ver cómo ahí se aparecía una imagen. Creo que fue como lo más lindo. Y también fue un año de compartir con otros compañeros, de ir aprendiendo, de mucho ejercicio, de sacar fotos, del juego con la luz, las sombras, el tiempo en relación a la fotografía, así que fue como eso, un taller bastante experimental de ir construyendo diferentes cámaras, ir encontrando la forma, el tiempo y demás. Y eso, fue una experiencia muy linda de eso, armar un grupo también muy, muy lindo de compañeros con los que participamos de una exposición, que también eso fue una experiencia en sí misma, también muy linda. Y el año pasado hice un proyecto que se llamó Instantes de Peligro, que son una serie de fotografías que saco a obras que están en construcción en la ciudad de Buenos Aires. Lo que hago es como acercarme y sacar desde afuera fotos desde la calle a las huellas de lo que había en esa casa antes de que se destruya y antes de que también se construya otra cosa. Y bueno, eso intenté primero sacar con fotografía estenopeica y después fui cambiando a diferentes soportes.
y armé esta serie de fotos que se llama Instantes de Peligro, que la presenté en esta exposición colectiva que se llamó Lo que el río nos contó. Y bueno, eso fue un poco la experiencia del taller en 2023. Bueno, al taller que se da en el Conti, llegué por Instagram, o sea, la verdad que vi como que compartían las publicaciones. Me interesaba porque yo venía a hacer un trabajo ya con fotografía estenopeica, me interesa la fotografía y sabía que estaba encauzado ahí, sabía que tenía, como había averiguado, que tenía como un giro más artístico, yo vengo más de la foto, como que podía abrir un poco más y proyectar otras cosas. Está bueno porque hay gente de todas las edades, de distintos palos, de distintas disciplinas, o sea, cine, foto, hay muchos docentes también, artes plásticas, y me sirvió como para empaparme de otras disciplinas y nutrirme más en lo que no sé todavía si va a ser algo o no va a ser, pero de tener ganas de proyectar, de armar algún proyecto mío de fotografía artístico. Y lo que me gustó de la fotografía estenopeica, que me abrió ahí una ventana, fue pensar, yo vengo de pensar la fotografía como un instante, como la captura del momento, que es lo que estamos acostumbrados, como de la fotografía estenopeica hay un juego de tiempo y de luz en donde me permite a mí, o sea, me gusta pensar en la captura del rato, ¿sí? Y por ahí esto también me linkea de habitar el espacio como el Conti, como el predio de la ex-EXMA, y de qué pasa en esos ratos, tanto en el centro cultural como en los otros espacios que habitamos nosotros, nuestros hogares, en mi caso que soy docente de la escuela, como es algo que se puede trabajar con la fotografía estenopeica y que a mí me gusta como pensarlo como punto de partida, y es un proceso que fui conociendo de los intercambios en el Conti y del taller. Conocí el predio de la ex-EXMA y me acerqué porque seguía el tema de actividades. De hecho, participé en alguna actividad, en varias actividades, y cuando vi el tema del proyecto de ensayo estenopeico, de fotografía estenopeica, me interesó un montón porque me interesa la fotografía. Había hecho una cursada en la UBA de fotografía y vi un poco de fotografía estenopeica. Llegué acá y me encontré con un taller maravilloso, donde tuve una experiencia totalmente libre, pero a su vez conducida y acompañada en todo lo que quisiera hacer. Retomé el laboratorio que había hecho con fotografía, pero analógica. También acá hicimos fotografía analógica, pero descubrí el papel con unas cámaras que hicimos acá, donde prestaron total colaboración, tanto en el armado de cámara como en la experimentación. Fue totalmente maravilloso. Empecé a sacar fotos y yo no me daba muy bien cuenta porque era recurrente mi tema de sacar fotos a las garitas, y especialmente a la garita de la cadena, que es muy icónica, y empecé a sacar fotos desde adentro de la garita, como teniendo una mirada introspectiva y a su vez intentando develar situaciones de lo que pasaba acá en épocas terribles. Eso me llevó a hacer una obra que fue justamente con una cámara que tenía una morfología muy parecida a la garita, y que es redonda, y que en el borde reproduje una garita con una cámara estenopeica, lo cual fue muy satisfactorio porque era ver desde otra mirada, una mirada que era desde adentro, es decir, como que este era el juego, de mirar desde adentro y hacia afuera. Y después, como también nos tocó hacer un fanzine, porque la idea del taller era hacer un ensayo estenopeico y aparte también hacer un fanzine, con un rollo de 35 milímetros, hice un fanzine que sacaba desde un rollo de fotos el film con fotos que ella había sacado, y era un rollo
de celuloide, de papel, digamos, que yo reproduje, y era una manera como de intentar develar lo que había sucedido en esos años tremendos. Esos fueron mis trabajos acá. Tengo cientos de fotos y estoy feliz de haber hecho esta experiencia totalmente acompañada y amorosa dentro de un predio donde se vivió el terror que no queremos nunca más. Llegué al Conti, bueno, había escuchado años anteriores y mi hermana me mandó la publicación con la convocatoria, y bueno, ahí formulé mis respuestas para el equipo del Conti y quedé. Yo había hecho el laboratorio años anteriores en el Lola Mora, pero con la pandemia cerró y no volví a retomar. Entonces, bueno, fue muy divertido poder sacar fotos nuevamente. Mi experiencia cuando llegué, nada, muy relajado, y me sorprendió como ver la forma en la que abordan la fotografía de alguna manera, y los proyectos, y relacionar las imágenes entre sí, generar series, no sé, no era algo que yo había pensado hacia la estenopeica, porque bueno, quizás la estenopeica en sí me parece como, al ser tan visualmente parecida a las imágenes entre sí, siempre forman una serie. Pero como, no sé, me sorprendió ese abordaje. No sé si tengo un proyecto, me gustaría a futuro generar una serie que, no sé, poder contar algo a través de estas imágenes, además de usarlo porque me guste mucho el estilo, la estética que tienen las imágenes estenopédicas. Bueno, soy Susana, estoy ahora en el Haroldo Conti, en el taller de estenopeica. Participé en el 2023. ¿Y cómo llegué al taller? A través de visitar la página del Conti, y ahí yo ya venía con inquietudes sobre trabajar con fotografía, y bueno, me interesó muchísimo la propuesta del taller de estenopeica. No sabía muy bien de qué se trataba, pero bueno, cuando llegué fue algo muy que me abrió a la creatividad. Me sentí bien con la gente, hicimos un hermoso grupo del cual seguimos unidos, seguimos encontrándonos y en proyectos también. Y el trabajo siempre fue mi interés sobre la memoria, trabajar sobre la memoria, y me pareció un lugar muy importante para vínculos, para hacer buenos vínculos, y también el tema de darle la importancia a la imagen, debatir sobre la imagen. Eso me interesó mucho. Bueno, yo el espacio Conti, Espacio de la Memoria, lo conocía desde hace mucho tiempo, y una mañana muy temprano, 8:30, pasando historias de Instagram, veo que un amigo que es diseñador gráfico comparte el taller de ensayo con estenopeica en el Conti, y no lo dudé. Fue ahí mismo que entré al link. Había un Google Form para completar y postularse y presentar como un principio de proyecto, de por qué querías participar del taller. Y no lo dudé, así en 15 minutos llené todo, redacté como un mini proyecto, y
Y arranqué a mediados de junio con una felicidad total. El primer fin de semana que vine acá y Leo me mostró cómo se construía la cámara, los pasos a seguir, el laboratorio, todo el proceso fue flechazo inmediato. Eso fue un sábado, volví a casa y en esa como tarde-noche en casa construí la primera cámara, así todo muy en caliente y a la vez todo muy facilitado porque está el material disponible, está la asistencia de Leo para que podamos cada uno avanzar a su ritmo. El que quiere como sumergirse a fondo tiene guía y compañía, y el que se la quiere tomar más tranca también. Así que bueno, yo hice una inmersión profunda en segundos y así que ya ese primer fin de semana que participé del taller me había construido la cámara, había hecho mis primeras fotos, las había revelado en el laboratorio y positivado con la app que usamos acá y flechazo de amor, de descubrimiento, de reencuentro para mí con la fotografía, que hacía fácil 25 años que no entraba a un laboratorio, habiendo tenido el propio. Entonces fue como una historia que se interrumpió en su momento y tardó todos estos años en volver a activarse, pero no es que no se murió, había quedado ahí latente el deseo, la necesidad, la búsqueda de contar a través de fotografías. Y bueno, la estenopeica me fascinó porque es justo lo opuesto a la compulsión por la fotografía que implica lo digital, ¿no? Porque te propone trabajar en tiempos mucho más lentos y cuando ralentizamos el tiempo se activa algo de la profundidad, ¿no? De ir un poco más adentro, ¿no? La imagen se vuelve más gordita. Y la estenopeica yo encontré justo eso, ¿no? En que la imagen estenopeica da muchas capas de lectura y eso es también lo que me interesa trabajar como proyecto, ¿no? Ralentizar los tiempos de producción de las imágenes para poder leer más en profundidad eso que queda captado en el papelito con el que cargamos la estenopeica. Entonces, uno de los procedimientos que activé para la producción de mis imágenes es la captura estenopeica y una segunda instancia de trabajo que es bordando las imágenes, ¿no? El bordado, igual que la fotografía estenopeica, es una actividad lenta de producir, y en esa lentitud hace que permanezcas más tiempo y te involucres como muy artesanalmente, muy intensamente con la imagen. Y ya sabemos que cuando te involucras a fondo y le pones, algo bueno surge. Así que por ahí estoy trabajando.